Hola, hola, jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jornada de miércoles, en esta primera semanita de la ida de los octavos de final. Vamos a condensar los dos partidos en el mismo vídeo, vamos a repasar el Atalanta-Valencia, que fue un auténtico partidazo, y vamos a repasar también la buena victoria, aunque se queda corta en cuanto a margen, del RB Leipzig en la casa de Mourinho, en Londres, en la cancha del Tottenham Hotspur. Así que vamos rapidito, vamos ya de cara al turrón, arrancamos con el Atalanta-Valencia. Vaya historia la del Atalanta, una historia preciosa, no solamente por lo bien que juegan, por cómo van siempre buscando los chicos de Gasperini el arco rival, sino por la historia que ya conocéis todos. Al acabar la tercera jornada de la fase de grupos tenían 0 puntos y han conseguido clasificarse para octavos y prácticamente ya tienen un pie y medio, un pie y 3/4 en los cuartos de final. Es el equipo que recoge el testigo del Ajax el año pasado, es el Atalanta-Ajax, y perdonadme por la broma fácil, pero la tenía que hacer, me la estaba haciendo encima. Bueno, pues ¿qué nos gusta del Atalanta? Nos gusta que es un equipo que, como os decía, va siempre hacia adelante. Es un equipo que demuestra que los sistemas de juego no tienen que ser de por sí defensivos u ofensivos, sino simplemente la intención con la que aplicas ese sistema de juego es la que los convierte en una cosa o en la otra. Y me explico, el Atalanta técnicamente juega con una línea de 5, 3 centrales y 2 carrileros, pero la manera en la que juega el Atalanta, por ejemplo, con ese sistema no tiene nada que ver con la manera, por ejemplo, en la que juega el Wolverhampton, que también utiliza ese sistema, o la manera, por ejemplo, en la que juega el Inter, que también usa una defensa de 3. El Atalanta es siempre buen trato de balón, salida desde el fondo limpia, intercambio de posiciones y sobre todo, y es lo que vamos a ver ahora en la pizarra relacionada con el partido de hoy, es un ataque líquido, es un ataque con constantes rotaciones, con amenazas en cuanto a la capacidad individual de desborde, sobre todo de gente como Papu Gómez, como Ilicic, pero también con la aparición desde segunda línea del resto de jugadores ofensivos. En definitiva, que es una auténtica maravilla y que además le pasó por encima al Valencia. Vamos en la pizarrita a repasar 2 o 3 detallitos que me llamaron la atención del Atalanta, no solo hoy, sobre todo basándonos en hoy, pero no solo hoy, sino también en lo que llevamos de temporada, porque es un equipo, realmente es un equipo de autor y es un equipo al que vale la pena ver cada fin de semana. Esta es la distribución del Atalanta, que van de rojo, el Valencia lo tenemos de amarillito, y esto es lo que os decía antes, el sistema son 3 centrales, 2 carrileros, que obviamente cuando no tienen la pelota se vuelve una línea de 5, pero la interpretación siempre del esquema de juego es la que convierte a un equipo en ofensivo o en defensivo, y la interpretación que le da el Atalanta a este sistema es eminentemente ofensiva. ¿Por qué? Pues porque quieren siempre salir con la pelota controlada desde atrás, y eso conlleva sus riesgos, porque muchas veces se apoyan muchísimo en Golini, en el arquero, que tiene buen juego de pies, aunque algunas veces se equivoca, como en la segunda parte en la que inicia una jugada que acaba con un paradón suyo precisamente, y de la que hablaremos después, pero siempre utilizan a los 3 centrales para tener superioridad, pero la magia del Atalanta no está en eso, que os lo he explicado 1000 veces, lo de tener 3 contra 2 aquí, etcétera, etcétera, el pase de seguridad con el arquero, sino a mí lo que me gusta del Atalanta es lo que os he dicho del ataque líquido, es decir, no fijan marcas a los 2 centrales, volvieron locos a los 2 centrales del Valencia. ¿Por qué? Este es el ataque del Atalanta. Por aquí sabemos seguro que nos vamos a encontrar con el Papu Gómez, ¿vale? Pero el Atalanta hoy contra el Valencia lo que hizo fue jugar sin un punta de referencia, es decir, dejar, entre comillas, huérfanos a los 2 centrales, porque ¿quién jugaba de delantero? ¿Jugaba Pasalic o jugaba Ilicic? En principio Ilicic es el que juega por la derecha, en esta línea de 2 mediapuntas por detrás del delantero, cuando aquí juega un puntanato, cuando juega Zapata, por ejemplo, o cuando juega Muriel. Pero hoy que jugó Pasalic, había una situación prácticamente de vacío. Pasalic aparecía por aquí, se intercambiaba la posición con Ilicic, era una situación muy divertida porque tú veías a los centrales del Valencia, a Mangala y a Diacabí, perdidísimos, porque muchas veces Mangala salía a perseguir por aquí
a Ilicic y se le colaba por aquí Pasalic, o al revés. Hay una jugada en la primera parte que es prácticamente de risa. Hay una jugada en la que Ilicic hace lo que quiere sin tocar la pelota primero, después sí que la toca, pero hace lo que quiere con Mangala. Mangala se vuelve loco, el Atalanta está sacando el balón desde aquí, Mangala se vuelve loco a la hora de perseguir a Ilicic. Ilicic lo que hace es amagar con tirar un desmarque largo, la pizarra hoy me está jugando a la mala pasada, ahí está, amaga con tirar un desmarque largo, Mangala se vuelve loco y se hunde 3 metros más que el resto, después Ilicic lo que hace es darse la vuelta. ¿Os acordáis de lo que hablábamos ayer de Haaland? Muchas veces es, o Holland, muchas veces es eso, recibe aquí Ilicic y el que se cuela es Pasalic, y el que recibe el pase es Pasalic. Es decir, hay una serie de movimientos, sobre todo con estos dos, porque en el caso del Papu Gómez sí que es más claro que él siempre se va a mover por esta zona, como enganche y como driblador por ese costado. Lo que me gusta del Papu, aparte de la confianza que tiene para driblar y mirar hacia adelante, también es la capacidad que tiene muchas veces de contemporizar, de mediante el regate proteger la pelota, esperar a que sus compañeros le ofrezcan algún tipo de solución por dentro, esperar a que el lateral se proyecte, etcétera, etcétera. Pero esa capacidad que tiene de aguantar el balón, el Papu Gómez, es muy buena. No solamente para desequilibrar, sino también para darle tiempo, para comprar tiempo al resto de sus compañeros para que se muevan. Porque el Papu se la retiene, no es porque sea, como se decía en mi escuela cuando era pequeño, un chupón, sino lo que hace es poner esa calidad técnica al servicio del equipo y comprar tiempo. Porque una vez que sí que ve pase claro, él es el primero en intentar un pase filtrado o intentar un centro al segundo palo, etcétera, etcétera. Pero ese dribbling lo hace diferente. Y ese dribbling, además, esa capacidad de aguantar la pelota, le sirve para acciones como la del primer gol. Es decir, intimida tanto el Papu Gómez con la pelota que lo que hace, fijaos en el gol porque es clarísimo y de hecho se repiten 3 de los 4 goles del Atalanta. Los jugadores del Valencia eran conscientes que tanto el Papu como Ilicic tienen una capacidad de dejarte retratado, de posterizarte, como dicen en Estados Unidos, sobre todo cuando lo aplican a la NBA, de retratarte, de dejarte tirado con un dribbling. Entonces, ¿qué sucede en el primer gol? Que el Papu Gómez avanza, la defensa del Valencia se va hundiendo porque nadie se atreve a entrar al Papu Gómez porque saben que es muy probable que quede, que queden tirados por el suelo, que los haya driblado el Papu, y por eso el Papu desde aquí mete ese servicio. Gaya también se confundió un poco. Quiero que veáis esa jugada, porque contiene todos los elementos de los que quería hablar al respecto del Atalanta, del ataque líquido. La capacidad de intimidación del Papu, la capacidad de driblar y de hacer retroceder a sus rivales porque saben que es bastante probable que si le hacen un 1 contra 1 van a perder ese duelo. Pero después hay una situación, Hateboer, que es el carrilero, lateral largo, lateral volante del Atalanta, está aquí en posición de remate, pero Gaya, hay un momento en el que está con la atención dividida. Gaya no sabe si cerrar a Hateboer, si cerrar al carrilero o cerrar al mediapunta por dentro, porque tampoco tiene un relevo defensivo claro por parte del interior. Ese momento de duda, ese de hay que hago, al final se decide por Hateboer, pero cuando se quiere decidir por Hateboer, ya la pelota ya está pasando y le ha comido ese medio segundo que hace la diferencia entre el gol o entre una buena acción defensiva. Lo que os decía, en definitiva, para no enrollarme demasiado, el Atalanta, 3 centrales, sí, y 2 carrileros, pero una inspiración o una clara propuesta ofensiva, eso para empezar. Después, la capacidad del Papu Gómez para intimidar con el balón y para aguantar la pelota y para esperar a que sus compañeros salgan de la cueva. Y eso, el ataque líquido. ¿Dónde juega Ilicic? ¿Dónde juega Pasalic?
cómo se marca, cómo se toman esas marcas si no están en una posición determinada. Y luego después también la capacidad, ya para acabar, que me está quedando esto larguísimo, la capacidad que tiene el Atalanta de utilizar el mismo esquema pero con muñecos diferentes, porque en la segunda parte de Ron tiene que acabar jugando de central, entonces Pasalic pasa a jugar de medio centro y entonces sí vemos a Duván Zapata jugando en un esquema más reconocible, un poquito más rígido, entre el Papu Gómez e Ilicic. Pero en definitiva, que no os perdáis los partidos del Atalanta, que son muy divertidos y valen mucho la pena y juegan muy bien. Y a ver si coincidís conmigo en ese análisis del ataque líquido. No quiero dejar, por último, de hablar de los laterales, de los carrileros, porque una jugada muy típica del Atalanta, aunque hoy no se dio, pero una jugada muy típica del Atalanta es que un carrilero centra y el otro remata. Normalmente Gosens y Hateboer son muy buenos en ese tipo de acciones. El Atalanta es un equipo muy ofensivo, el Atalanta-Ajax. Bueno, pues ya hemos visto esas 2 o 3 cositas que os quería enseñar del Atalanta. Vamos al Valencia. ¿Qué le sucedió al Valencia hoy? Este no es el mismo Valencia, por ejemplo, que le ganó en su propio estadio al Ajax de Ámsterdam en aquella última jornada, enlazando también con la broma pésima que os acabo de hacer en la introducción. Pero el Valencia hay que interpretar también el contexto del partido. El Valencia tenía toda su columna vertebral desmenuzada. No tenía ninguno de los dos centrales titulares, ni Garay ni Gabriel. Coquelin en el centro del campo también era baja, que es normalmente el acompañante habitual de Parejo, o el de Parejo y Kondogbia, cuando Celades mete a un tercer volante. Ese tampoco estaba, Coquelin. Pero es que arriba les faltaba Rodrigo Moreno, que es su delantero de referencia, su delantero estrella. Ese mismo delantero que el Barça intentó fichar en el mercado de invierno y que resulta que tenía unas molestias en la rodilla. Bueno, pues claro, el Valencia sin esa columna vertebral disponible tuvo que inventar, y tuvo que inventar con dos centrales que dan mucho miedo. Diacabí y Mangala son un auténtico peligro, son agentes dobles. A ver, para que nos entendamos, ningún futbolista que juega en primera o incluso en segunda división es malo. Eso para que lo tengáis claro, y menos un futbolista que está jugando en Liga de Campeones. Pero claro, hay niveles y niveles, y los niveles de los suplentes, de los centrales suplentes del Valencia, no tienen absolutamente nada que ver con el de los futbolistas titulares, y eso pesa mucho, sobre todo cuando tienes que ir a jugar fuera de casa. Pero bueno, que me estoy enrollando mucho. ¿Qué hizo o qué intentó hacer Albert Celades en el partido de hoy? Pues lo que pudo, 4-4-2, con alguna novedad que repasamos ahora en la pizarra. Y el Valencia, con todo este arsenal de bajas que os he explicado, al final la estructura es la de siempre, es el 4-4-2 que ya heredó Celades de Marcelino, con la incapacidad esa de meter un centrocampista más para hacer una especie de 4-3-3 o 4-5-1, como le queráis llamar, porque, como os he dicho, Coquelin no estaba. Lo que usa finalmente Celades es ese 4-4-2 en estructura, con Ferran Torres y con Carlos Soler en las bandas, y con Maxi Gómez, que es el 9 sano que le quedaba, pero aquí en vez de Rodrigo, que juega es Guedes, es Gonzalo Guedes, que el portugués ya sabéis que más que un punta es un hombre de banda, que le gusta jugar por la izquierda para enganchar hacia adentro, etcétera, aunque esa posición de delantero tampoco es nueva. Él ha jugado ahí en Portugal, por ejemplo. ¿Qué funcionó mal en el Valencia? Funcionó mal el reparto de tareas entre los dos delanteros. Cuando tú juegas con este sistema, ese 4-4-2 clásico, tradicional, en plano además, los dos delanteros tienen que ser complementarios. Es decir, normalmente si juega uno grandote y uno rápido, el grandote es el que se encarga de fijar a los centrales, es el que se encarga de cuerpear, de luchar todos los balones en descarga larga, en balonazo, para así entendernos, y el pequeño, o el rápido, porque Gonzalo Guedes pequeño no es, el rápido lo que va es siempre a desmarque de ruptura. El rápido es el que tiene que caer a bandas, es el que tiene que buscar la prolongación del delantero, es el que cuando el lateral tiene la pelota, si el hombre de banda hace un recorrido interior para ofrecerse por dentro,
él es el que tiene que tirar el desmarque largo para proporcionarle la carrera, porque obviamente el delantero centro, el otro delantero, Maxi Gómez, está para otras cosas. Maxi Gómez está pues para dejar progresar la jugada y aparecer en zona de remate y, lo que os digo, sobre todo, para ofrecer una descarga en... ¡Upa! Se cayó la pelota. Para ofrecer una descarga en balones largos. Para no perder tiempo vamos a utilizar a uno de los asistentes como pelota. Eso no funcionó nunca, porque Maxi sí que hacía su parte de trabajo, pero Gonzalo Guedes no funcionó aquí. Entonces, lo que hace Celades es hacer un poquito un cambio de cromo sin variar el sistema. Eso es la primera parte. Lo que hace es manda a Carlos Soler a la derecha, manda a Gonzalo Guedes a su lugar favorito, que es la izquierda, y a Ferran Torres, que es un chico maravilloso, un extremo driblador brutal, uno de los futbolistas que tiene más proyección ahora mismo en el fútbol español, lo mete por dentro como segundo delantero para eso, para intentar esas caídas que no utilizó o que no hizo Gonzalo Guedes. ¿Mejoró el Valencia con eso? Sí. ¿Le fue suficiente? No, por lo que hemos hablado, porque estos dos, Mangala y Diacabí, pues hombre, es como ir a una misión nuclear y tener que parchear tu transatlántico con unas tiritas, en vez de con tornillos de precisión. Eso es exactamente lo que le sucedió hoy al pobre de Albert Saladas. En la segunda parte, la modificación, que yo creo que con eso sí que mejoró mucho el Valencia, Gonzalo Guedes desaparece de aquí. Aquí entra Cherisev, que más allá del gol también tuvo buena presencia, y al final el Valencia acaba jugando con un 4-2-3-1. Maxi Gómez se va, entra Gameiro, y entonces Gameiro ya cumple esa función del punta que da movilidad. Además, en un 4-2-3-1 tienes que hacer movimientos diferentes, y lo que hace Gameiro sí que es caídas, sí que es buscar balones en largo, pero sobre todo también limpiar espacios, porque ahora al jugar con un media punta puede haber una incorporación desde atrás. ¿Cómo acaba jugando? Acaba jugando con Ferran Torres por aquí por derecha, con Cherisev, como os he dicho, por izquierda, y en la media punta Carlos Soler. Y ahí es donde yo creo que el Valencia encuentra la fórmula que le hubiera permitido mirar un poquito a los ojos al Atalanta sin pasar tanto apuro, especialmente pues eso, en la primera mitad. Rectificó bien, pero rectificó tarde Celades. Estuvo mejor el Valencia con ese cambio que os he dicho, con esa modificación del 4-4-2 al 4-2-3-1. Es una lástima que futbolistas como Maxi Gómez, por ejemplo, no hayan tenido su noche, porque a mí me parece el uruguayo que es un delantero excepcional, pero Golini le comió la tostada en un par de oportunidades, especialmente en aquella en la que Golini se equivoca y él mismo con un pase desde atrás con los pies provoca una reacción, un contragolpe del Valencia, y bueno, le pegó ahí el salto del tigre prácticamente Golini a Maxi Gómez cuando ya se relamía porque veía toda la portería para él solo. Pero bueno, es una pena eso, el rendimiento de Maxi Gómez y este 4-1, a ver, seamos serios, el Atalanta, tanto de local como de visitante, acostumbra a marcar siempre. Por eso es lo que os decía, que es el equipo más goleador de la Serie A. Entonces se hace muy difícil pensar que el Atalanta no va a marcar ningún gol en la vuelta en Mestalla, con lo cual le está complicando muchísimo la vida al Valencia. Yo creo que el Atalanta está en un 90% ya en los cuartos de final. Vaya mérito que tiene. Espérate, porque hoy he desayunado payaso, y todavía tengo un poquito de regustito del desayuno, porque si antes os he dicho la broma esa del Atalanta-Ajax, se podría decir que el inicio del Tottenham RB Leipzig fue un inicio trepidante. Los jugadores del Leipzig seguro que bebieron un traguito de esa bebida que te da alas, porque vaya inicio de partido. Ahora, poniéndonos serios, en un minuto tuvo 3 oportunidades muy claras el RB Leipzig, que le pasó por encima al Tottenham, especialmente en la primera mitad. Otro equipo, por cierto, que juega con una defensa de 3 centrales y que para nada es defensivo, sino todo lo contrario. Fue un vendaval el equipo de Nagelsmann, se benefició, después hablaremos de ello, de las bajas por lesión que tenía el conjunto de José Mourinho, pero le dio un auténtico repaso, al menos en los primeros 75 minutos. Es un equipo
A diferencia del Atalanta, en lo que os he explicado antes, que un ataque líquido, es un equipo un poquito más estructurado en cuanto al ataque posicional. Jugó con un punta claro como era Schick y con dos satélites que se mueven a su alrededor. Es el mismo esquema, por ejemplo, del Dortmund, que vimos en el partido del martes. Pero es un equipo que juega muy bien y que sobre todo utiliza muy bien a los dos hombres de fuera, a los carrileros. Por algo Angelino fue de lo más destacado del partido. Volvemos a la pizarra. Equipo rojo, RB Leipzig, equipo blanco, el Tottenham. Vamos a hablar ahora como os decía, del RB Leipzig, y mismo esquema que hemos visto del Atalanta, del Dortmund el martes, pero con diferentes interpretaciones. Por ejemplo, en la salida desde atrás no son tan escrupulosos los jugadores del Leipzig como los del Atalanta a la hora de salir limpio. Obviamente si se puede, pero si no, no tienen tanta pasión, por así decirlo, por salir jugando desde atrás. Lo que utiliza muy bien el Leipzig, a diferencia del Atalanta, las conducciones. Este es el Tottenham, que se plantó, después lo analizaremos, un 4-4-2. Este es el Tottenham, pero a partir de las conducciones ya fuera de Klostermann, por ejemplo, de uno de los centrales, o sobre todo, y esta es una de las claves, de los dos mediocentros, de Laimer y de Sabitzer, que son dos tipos muy dinámicos. No son mediocentros, por así decirlo, horizontales, no son Busquets o Xavi o lo que vosotros queráis, no son metrónomos de recibir y pasar, y recibir y distribuir y tal. No, lo que son centrocampistas muy dinámicos. Entonces muchas veces ante el Tottenham, que se plantaba así en un 4-4-2, con la conducción, lo mismo que hace el Papu Gómez aquí en el Atalanta, lo hacen los jugadores del Leipzig en medio campo. Limpiar rivales, generar desequilibrio a través de la conducción y del desequilibrio en el 1 contra 1. Entonces, si Laimer o Sabitzer rompían al centro del campo del Tottenham mediante una conducción, el resto del equipo, en una reacción natural, se contrae, y ahí es donde aparecen los espacios para que gente como Werner o gente como Mukiel ataquen esta posición, porque además a los volantes del Tottenham les costaba mucho retroceder y juntarse a esa línea de 4 que había puesto Mou. Entonces, con conducciones se limpia eso, la defensa se contrae, Werner y Nkunku tienen posibilidades de atacar este espacio, pero además también aparecen los carrileros. Y los carrileros, ¿os acordáis ayer que hablábamos del Liverpool, que coloca a los dos laterales por fuera y a los tres delanteros por dentro? Es una distribución parecida a esta. Pero ¿por qué encuentra el Leipzig opciones muchísimas, sobre todo en la primera parte ante el Tottenham, y el Liverpool no? Por esto, por las conducciones. ¿Cuántas conducciones visteis que se dieran exitosas en el centro del campo del Liverpool, atacando hacia el Atlético de Madrid? Pocas, porque el Atlético de Madrid, primero, que no va a buscar ese duelo individual, lo que busca es replegarse, y después también porque los centrocampistas del Liverpool andaban un poco tímidos, especialmente los dos interiores, a la hora de eso, de provocar desequilibrio. Aquí se crea el desequilibrio, entonces ya todo el mundo duda, porque si sale el central, deja la puerta abierta de este movimiento del punta, que es Schick. Si no sale el central y tiene que salir el lateral, entonces ahí se abre la puerta para que Nkunku tenga ese movimiento. Pero es que si no sale nadie, al final los que quedan libres son los de fuera. Y los de fuera, los carrileros del Leipzig, a diferencia de otros carrileros que son más, pues eso, vagonetas de carril, nunca mejor dicho, los carrileros del Leipzig siempre tienen la consigna de intentar meterse en zona de remate, es decir, que no den una amplitud tan heterodoxa, sino siempre estar colocados más hacia aquí. ¿Por qué Angelino tuvo esas oportunidades, aquella que tiene nada más empezar? Porque está colocado aquí, en esa misma jugada, en la del palo de Angelino, con suerte, porque además también la toca Lloris, en la continuación de la misma, el que acaba rematando es el otro carrilero, es Mukiel, el que acaba rematando por el otro costado, porque además el Leipzig, sabiendo esto, sabiendo que los carrileros van a hacer una diagonal para intentar ver portería,
Cuando hay un cambio de orientación, que eso lo hacen muy rápido, mueven muy bien la pelota de un lado al otro para encontrar el espacio libre en el costado opuesto, cuando hay ese cambio de orientación, siempre la idea es que el control, como el gol de Hateboer del Atalanta, el segundo, que el control sea hacia adentro y que el carrilero no solamente tenga la opción de centrar, sino también tenga la opción de disparar. Es una cosa que me gustó mucho del RB Leipzig, que así a grosso modo o en términos globales fue muy, pero que muy superior al Tottenham, sobre todo, pues eso, en los primeros 75 minutos. Y el Tottenham, pues el Tottenham hizo lo que pudo también. Es una situación muy parecida a lo que hablábamos antes del Valencia, ¿no? Pensad en las bajas que tiene el bueno de don José Mourinho, el Tottenham. No solamente bajas que ya se conocían como la de Harry Kane, sino el mazazo de perder a Son, que era el punta que estaba supliendo a Harry Kane, aunque no sea un delantero centro puro. También la plantilla en sí del Tottenham, que es una plantilla muy corta y que hereda, no de Pochettino, porque Pochettino quería tener más futbolistas, sino de Daniel Levy, del dueño que no suelta el dinero para fichar. También se le fue Eriksen. Es decir, sin que sirva de precedente, vamos a comprender y vamos a mimar un poquito a Mourinho, porque con lo que tenía, bueno, tomó decisiones que obviamente no le funcionaron, especialmente en la primera mitad, pero hay que entender también el material humano con el que podía jugar Mou, el desgaste que viene acumulando y que delante, enfrente, tenía un muy buen rival como el Leipzig. Vamos a repasar qué es lo que intentó Mou en la primera parte y cómo acabó el partido, que yo creo que acabó mucho mejor de cómo arrancó gracias a los retoques que fue haciendo Mourinho desde el banco, o desde la pizarra, o como le quieras llamar, desde la touchline. Bueno, como os acabo de explicar, hay muchos paralelismos entre cómo llegaba el Valencia y cómo llegaba el Tottenham al partido, por esas bajas, por la misma elección del sistema de juego. Mourinho sale con un 4-4-2 plano, y también intenta la misma combinación de tipo alto que puede pelear balones aéreos. En este caso eligió a Dele Alli para ejercer de 9 puro, y como segundo punta, como el hombre que tiene que correr, como el hombre que tiene que ir al espacio, eligió pues a uno de los más rápidos de la plantilla, Lucas Moura, que ya había jugado en esta disposición anteriormente con Pochettino como segundo delantero. ¿Qué pasa? Pues que hay una serie de cuestiones que chirrían mucho aquí, en el centro de la cancha. Juega Bergwijn por izquierda, en la derecha, como no puede jugar Lucas, porque no está Son, tiene que jugar Gedson Fernández, y el doble pivote es Winks, que es un jugador con mucho criterio a la hora de mover la pelota, y Lo Celso. Es decir, entre estos dos, en teoría, Winks jugaba, es curioso, porque Winks, que es diestro, jugaba más por el perfil de centro a izquierda, y Lo Celso, que es zurdo, juega más por el perfil de centro a derecha. Pero bueno, más allá de esta tontería, a estos dos les faltó jerarquía, a Winks y a Lo Celso les faltó jerarquía para dominar el partido en el centro de la cancha, para darle un respiro al Tottenham, que perdía constantemente la pelota. Bergwijn estaba en posición natural, porque él es zurdo y puede jugar por aquí, por la banda izquierda, natural, pero lo de Gedson cerrando la banda derecha tampoco era demasiado bueno. Y sobre todo Dele Alli, yo creo que Dele Alli donde mejor juega es aquí, detrás de un 9 de referencia como Harry Kane, en un 4-2-3-1. Pero claro, es que ni a Dele Alli lo puedes colocar aquí porque no tienes a Harry Kane, a Lucas Moura tampoco lo puedes colocar aquí, ni lo puedes colocar aquí porque no está ni Harry Kane ni Son. Hay una serie de remiendos que ha tenido que ir haciendo Mourinho. ¿Cómo mejora el Tottenham en la segunda parte? Bueno, en la segunda parte lo que hace es da entrada a Ndombele, quita a Dele Alli, porque Dele Alli no jugó para nada bien en la segunda parte, y entra Eric Lamela, ¿vale? Entonces sí que se produce una serie de movimientos interesantes. Lamela pasa a jugar aquí, pasa a jugar en banda izquierda, y entonces tenemos a dos puntas, que ninguno de los dos es grande, pero eso sí, los dos son muy rápidos. Lo que apuesta Mourinho es por la velocidad y por la movilidad. Mete a Bergwijn como acompañante de Lucas Moura en esta posición.
¿Y cómo arregla el resto del equipo? Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, a Lo Celso, porque mete a Ndombele también, entonces aquí es, recordemos, Bergwijn, Lucas Moura en la segunda parte, por la banda izquierda se mueve Lamela, este continúa siendo Winks, este de aquí es Tanguy Ndombele, que entró también en la segunda parte, y entonces a Lo Celso lo mueve de aquí a aquí. Pero ¿qué pasa? Lo Celso no es un hombre de banda, entonces ¿cómo resuelve esto para que el equipo tenga profundidad por ambos costados Mourinho? Mourinho lo que hace es un equipo asimétrico en la segunda parte. Fijaos muy bien cuando veáis el partido repetido, a Lamela lo vemos muy abierto en banda, pero como Lo Celso, que no es hombre de banda y que encima es zurdo, tiene tendencia a meterse por dentro, lo que hace es que Aurier se encargue de toda la profundidad por banda derecha. Aurier cuando le das carrete para subir, Aurier defendiendo es un poco desastre, pero en ataque, y el día que está inspirado, es un tipo muy útil y que tiene mucha profundidad. Entonces, ¿cómo resolvía esto Mourinho? Lo que hacía es que los centrales se corrieran un poquito hacia aquí, que Davinson Sánchez y que Alderweireld obviamente tuvieran más vigilancia hacia este costado, y Ben Davies, que era el lateral izquierdo, no subía y lo que hacía es que se convertía en el tercer central. Una especie de combinación, ¿os acordáis lo que hablábamos ayer también con Fabinho en vigilancia ofensiva para tener siempre superioridad aquí, convirtiéndose en el tercer central? Bueno, pues aquí el tercer central, en vez de ser uno de los pivotes, como los pivotes son en el Tottenham los que tienen que mover la fruta, pues el que baja aquí para meterse como tercer central es el lateral izquierdo. No hay problema, porque Lamela da profundidad y da desequilibrio por esta banda, y en la otra, la profundidad y el desequilibrio lo da Serge Aurier, jugando, descolgándose, partiendo como lateral, y después llegando hasta aquí. Cuando el Tottenham no tenía la pelota, el equipo pues obviamente recomponía su figura habitual. Pero esta solución de meter a Lo Celso aquí no me pareció mala, si tienes a Aurier, y entonces el resto del equipo queda más o menos compensado. Al final, en fase ofensiva, si os gustan mucho los números de teléfono también, pues eso, el Tottenham acabó jugando en la segunda parte una especie de 3-5-2 con Lamela ocupándose de la profundidad y de la amplitud en banda izquierda y con Serge Aurier convertido en el amo del carril. No le fue suficiente a Mourinho, pero bueno, la renta, que ahora os lo explicaré, pues tampoco es demoledora para el RB Leipzig. Y esta eliminatoria, después de ver lo que probó el bueno de Don José, esta eliminatoria está bastante más abierta, no nos vamos a engañar, que la del Atalanta. De hecho, de las 4 eliminatorias que hemos visto hasta ahora, la única que está prácticamente decidida es esa, es el Atalanta-Valencia, pero el resto, porque sí, el Tottenham tiene muchas bajas, pero ¿quién te dice que no puede ir a ganar al estadio del RB Leipzig? ¿Y quién te dice a ti que a los jugadores del Leipzig no les puede entrar el vértigo cuando se den cuenta de que están a punto de llegar a cuartos de final de la Liga de Campeones? Vamos a ver, pero a Mou, sobre todo a Mou, a los equipos de Mou, nunca hay que darles por muertos. Y además ahora cuenta con ese factor que tanto le gusta a Mourinho, que es partir desde la inferioridad. Hoy fue inferior a su rival, además parte con un resultado negativo, un resultado adverso, parte también con un escenario que no le es nada favorable por todo el tema de las lesiones. Se está cocinando una mouriñada espectacular. Vamos a ver si lo consigue, pero nada. Bueno, ya me diréis, ¿qué os parece este formato, este análisis express de estos partidos que, siendo muy buenos partidos, pero tampoco tienen la relevancia, no nos engañemos, de los encuentros de la jornada del martes? Así que, como siempre, estoy pendiente de vuestros comentarios, que os leo siempre, aunque parezca que no, pero estoy ahí, soy el lector fantasma, los comentarios, los likes, las suscripciones, y bueno, cualquier tipo de sugerencia, ya sabéis, o me la dejáis por aquí en este canal, o en las cuentas de Twitter, o en las de Instagram. Facebook no lo miro tanto, pero bueno, ahí está. Amigos, muchas gracias y nada, volveremos la semana que viene con la segunda tanda de partidazos de la Liga de Campeones.